La travesura de un ángel. Este pequeñito rompió el protocolo de la audiencia general del Papa Francisco, Papa Pancho, como me gusta a mí decirle. Mientras su hermanita trató de controlarlo, el nene se divirtió frente a la sorpresa y sonrisa, ¿no?, completamente cautivada del sumo pontífice. La mamá del chavito detalló que su hijo es autista, por lo que el Papa pidió que lo dejaran correr y jugar sobre el podio, que no había bronca. Hoy es 28 de noviembre y este momento fantástico es la imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Este chico no puede hablar, es mudo, pero sabe comunicar, sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar, es libre, indisciplinadamente libre. Pero es libre. Pues sabemos los que luego somos indisciplinadamente libres. Ya tenemos la venia papal, por lo menos. Esto es lo que está pasando ahorita. Torturas a detenidos en el caso Iguala. La CNDH emite informe de casi 2,000 hojas. Y que va en serio, Donald Trump amenaza de nuevo con paralizar su gobierno si no obtiene recursos para el muro. ¿Cómo se originó la guerra entre cárteles del narcotráfico? Es la revelación de hoy en el juicio del Chapo. Y sobre México, sus calles y la nostalgia que habita en ellas. Una plática con Juan Villoro. Iramortado en el mundo, ¿qué me tienes? Hola Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente miércoles, ya mitad de semana, hoy en la información internacional. Mientras tanto, en México, pues la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. En Argentina, los presidentes de Estados Unidos y Rusia se van a reunir en la cumbre del G20. Y en los dineros, Rodrigo Pacheco, ¿qué me tienes? Yuri, el peso también es indisciplinadamente libre, pero hoy para bien porque ganó más de 1%, igual la bolsa creció poco más de 1%, esto luego de unos comentarios de Jerome Powell, el presidente del Fed. En un ratito te cuento más. Pues ahorita nos dirás por qué, porque habían sido semanas realmente malas para justamente para la bolsa. En tu cancha, J. Severás, a los deportes. Mi querida Yuri, ¿cómo estás? Excelente tarde, mucha información, principalmente fútbol. Arranca la liguilla y arranca por Imagen Televisión. No lo olviden, el partido entre Gallos y Cruz Azul lo estaremos platicando más adelante. Champions League también, otro día de actividad, y continúa la novela entre River Plate y Boca Juniors, lo estaremos platicando. Ahorita nos platicas de eso, mi querido Juan Carlos. Los cielos y los termómetros mexicanos, Adri Treviño. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ambiente frío, lluvia hacia el occidente del país, condición que ya se está extendiendo hacia el centro y el oriente, pero lo estaremos hablando con mayor detalle para que usted lo tome en cuenta. Con esto y más, a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, tanto mi Instagram como mi Twitter, ya saben, las dos con R, Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook, allá me escriben en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. ¿Qué va en serio? Dice Donald Trump y amenaza nuevamente con paralizar su gobierno si el Congreso no le autoriza 5,000 millones de dólares para la construcción del infame muro fronterizo. Aclaró que esa cantidad solo le alcanzaría para la construcción. Después necesitaría más fondos para la seguridad en la misma. Los legisladores estadounidenses tienen hasta el 7 de diciembre para aprobar la ley de gasto y liberar estos recursos. Y en Tijuana hacen un llamado para que sea el futuro superdelegado de Baja California, Jaime Bonilla, quien atienda lo más pronto posible la crisis por la presencia de 9,000 migrantes en la frontera. Ya esa es la cifra, 9,000 migrantes en la frontera. Desde aquella ciudad te saludo, Jorge Nieto, adelante. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente desde la Unidad Deportiva Benito Juárez, el albergue donde se encuentra la caravana migrante. El día de hoy queremos platicar con una representante de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Francesca Fontanini, que nos va a platicar de la labor que están realizando en este campamento y cuál es la situación de estas personas. Ellos son ya refugiados,
están como refugiados en México, están buscando ese estatus. ¿Qué nos puedes decir del panorama general? Estas personas que han llegado en la caravana están buscando, una parte de ellos, refugio aquí en México. Todavía no tienen la condición de refugiado, han pedido la condición de refugiado y nosotros aquí les estamos proporcionando informaciones sobre cómo pedir el refugio y de dirigirse a la Comar, donde se presentan justamente las solicitudes. Desde hasta ahora, desde que entró la primera caravana el 19 de octubre aquí en México, más de 3.400 personas han pedido asilo en el territorio mexicano. ¿Esto lo han pedido durante el trayecto en Tijuana o en la frontera sur? La mayoría han pedido asilo en la frontera de sur, a Tapachula, pero también en otras ciudades, principalmente en Ciudad de México y en Tijuana. En Tijuana, desde en una semana se han registrado más de 200 solicitudes de asilo. 200 en esta semana. ¿Podemos prever entonces que se va a incrementar el número de personas que soliciten asilo? Sí, desde ayer, de hecho, el número de personas que están pidiendo asilo ha aumentado. Y además aumenta también el número de personas que están pidiendo la posibilidad de tener un trabajo aquí en México. En ese sentido se están dirigiendo a la Feria Nacional del Trabajo, que ha sido atendida hasta ahora por más de 1.800 personas y todos han pedido un empleo, principalmente en la zona de Tijuana. Esto es muy importante porque mientras que esperan la respuesta sobre su condición de refugio, pueden trabajar aquí en México. Francesca, te agradezco la información. Yuridia, esa es la información que tenemos hasta el momento en cuanto a las solicitudes de refugio en México por parte de los integrantes de la caravana. Regresamos contigo al estudio. Te agradezco mucho, Jorge Nieto. Cualquier cosa, regreso contigo hasta Tijuana. México rechaza el nombramiento de tercer país más seguro para migrantes que ofrecía Estados Unidos. El canciller Luis Videgaray explicó que en caso de aceptarlo, nuestro país sería el destino final de todos los migrantes e invalidarían todas las solicitudes de asilo a Estados Unidos. Agregó que el cierre de la frontera que plantea Trump tendría un efecto increíblemente negativo para ambos países. Mientras tanto, y a pesar de los obstáculos, centroamericanos no agotan sus posibilidades de llegar justamente a Estados Unidos. Juan Francisco Rivas Martínez es uno de los hondureños que decidió separarse de la caravana migrante para emprender su propio camino hacia Estados Unidos. Yo salí de allá porque yo trabajo en una ruta urbana y entonces tuvimos problemas que como cobran cotas, yo tuve que salir corriendo y me mandaron a avisar que no me querían ver en ningún autobús, ni en un taxi, en ningún lado. Entonces me tuve que venir para acá. Juan Francisco señaló que decidió separarse de la caravana desde Veracruz porque no estaba conforme con el desorden que veía y con las órdenes de algunos de los guías. Exigen muchas cosas, pues que si no hacemos esto, que los van a... que otra vez vamos a volver a regresar a Honduras, pues. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que decir esto y esto y esto. ¿Qué les dicen que tienen que decir? ¿Qué tienen que hacer? Que por la comida, que por el ¿cómo se llama? El transporte, que le den transporte y todo eso. Y que si es mala comida, que dicen que incluso tienen que botar la comida, dicen. Bueno, vienen diciendo. Debido a todo lo que se ha generado con la caravana, quienes han decidido separarse han tenido que enfrentar el rechazo de la gente. Como dicen, más que por uno pagan todo, entonces sí hay mucha gente que han dicho, no, no los queremos a los hondureños y todo eso, y que no los queremos aquí. Y ¿Cómo te sientes cuando por unos pagan todos, como tú dices? Con ganas de regresarme para mi país, la verdad. Pese a que Juan ha pensado en regresarse a su país, su familia lo ha impulsado a seguir adelante. En caso de no conseguir su objetivo, Juan quisiera poder quedarse a trabajar en México. Por lo pronto, en los próximos días emprenderá de nueva cuenta su camino hacia la frontera. Para Imagen, Carla Méndez.
Y plantean 4 peticiones en materia educativa a Andrés Manuel López Obrador. Mexicanos Primero le pide al presidente electo avanzar en la discusión, la inclusión y la equidad de los estudiantes para que tengan acceso a la educación, garantizar los derechos profesionales de los docentes, atender qué pasa antes y después de la escolaridad obligatoria y permitir la participación social en el proyecto educativo del nuevo gobierno. López Obrador se habría comprometido a eliminar la evaluación docente. En una reunión privada con el CENTE informó que el próximo secretario de Educación trabaja en los cambios legales para quitar lo que, según él, perjudica a los maestros. López Obrador llamó a la unidad del magisterio y reiteró el respeto del próximo gobierno a la autonomía sindical. Y en la Cámara de Diputados aprueban licencia a diputados federales que se integrarán al gobierno de López Obrador. Dejarán sus cargos entre el 1 y el 4 de diciembre. Vanessa Alemán, tú ahí estás en la Cámara, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Yuri? Te saludo con gusto. Pues así es, serán 6 legisladores los que se van este miércoles, la última sesión de esta semana, ya que adelantaron la del día de mañana, pues para tener listos todos los preparativos de cara al 1 de diciembre. 4 legisladores de Morena dejan sus curules para integrarse como superdelegados, bueno, conocidos como superdelegados, serían coordinadores de proyectos prioritarios y de desarrollo en las entidades de Colima, Sinaloa, Chihuahua y Saltillo. Ellos se van ya el día de hoy para integrarse al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Además, se despidió también Horacio Duarte, quien será el próximo subsecretario del Trabajo, encargado puntualmente del programa de empleo para jóvenes que anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en el que se dará apoyo a los jóvenes para que se capaciten o para que continúen sus estudios universitarios. Asimismo, se despide Alberto Esquer, quien fuera coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano al inicio de la legislatura. Él se desempeñó en este cargo unas semanas, después fue relevado por otro legislador. Él se va precisamente para integrarse al próximo gobierno de Jalisco como secretario de Desarrollo Rural. Es la información que tenemos y también se espera que este día aquí en la Cámara de Diputados se avale la reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del ISSSTE, esto pues para incluir en estos esquemas de seguridad social a las parejas del mismo sexo. Recordemos que hay muchos casos en los que por tratarse de parejas del mismo sexo no son reconocidas en la ley y bueno, se quedan sin pensiones o sin servicios de salud y sin ningún acceso a la seguridad social, pese a que su pareja o su cónyuge estaría pagando los servicios de salud. Hoy cambiaría esto y es lo que se espera que se apruebe en la Cámara de Diputados, Yuri. Muchas gracias, Vane. Estamos al pendiente. Regresando al tema educativo, escucha esto, por favor. 6 de cada 10 alumnos de 6º grado no comprenden matemáticas y 5 de cada 10 no entienden nada de español. Este es el saldo educativo que hereda Enrique Peña Nieto a su sucesor, según la prueba Planea 2018. Los alumnos solo pueden resolver operaciones básicas como sumas, restas y divisiones y encontrar información explícita en un texto de oraciones muy simples que incluyen solamente un verbo. Ni siquiera 1 de cada 10 estudiantes alcanza nivel de excelencia en ambas materias. Pero bueno, ya no habrá evaluación educativa. Todos los que enseñan seguirán enseñando mal. Alistan mudanza en la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, continúan llegando personas para realizar distintas peticiones. Cerca de 40,000 documentos fueron entregados en 5 meses. Se espera que sean trasladados a Palacio Nacional para terminar este proceso. Y en julio ganó el derecho de llamar a las cosas por su nombre. Esto afirma Paco Ignacio Taibo II, el futuro, porque falta que pase ya la ley, pero el futuro director del Fondo de Cultura Económico. En la FIL Guadalajara fue cuestionado sobre el proceso que enfrenta para asumir como encargado de despacho del Fondo de Cultura Económica, puesto que será avalado el 3 de diciembre en la Cámara de Diputados. Y bueno, mire cómo respondió. Y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Ok. El futuro director del Fondo de Cultura Económica.
A 3 días de terminar su mandato, Enrique Peña Nieto ya tiene su estatua en la calzada de los Presidentes, ahí en Los Pinos. La obra estuvo a cargo de Antonio Castellanos Basich. Tiene las mismas dimensiones de las otras 3 esculturas de expresidentes y está fabricada en bronce. Esta será la última estatua en Los Pinos, pues Andrés Manuel ya lo dijo, no va a vivir ahí. Rodrigo Pacheco, voy contigo, los dineros. Querida Yuri, te cuento que en la jornada de hoy el peso se apreció más de 1%, por lo que se vende en 20,50. Apenas a inicios de esta semana se vendían las ventanillas de los bancos hasta en 20 pesos con 90 centavos. La recuperación, como podemos ver aquí en la gráfica, se explica en buena medida por los comentarios de Jerome Powell, el presidente del Banco Central de los Estados Unidos. Más o menos a esta hora los hizo y pues ahí se ve la corrección que tuvo el tipo de cambio. Y es que mencionó Jerome Powell que la tasa de referencia en Estados Unidos se encuentra apenas por debajo de la neutralidad, es decir, donde les gustaría que esté. Esto se da en medio de fuertes críticas de Donald Trump, por cierto, en una entrevista con el Washington Post, donde criticaba fuertemente a Jerome Powell. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con el peso? Y es que el diferencial de tasas, es decir, entre la tasa de referencia de Estados Unidos y la mexicana, si se reduce, bueno, pues eso genera que se aprecie el peso y es así que estamos teniendo este efecto. Por otro lado, la Bolsa Mexicana de Valores también ha tenido una jornada de recuperación. Avanzó nuevamente más de 1%, de hecho 1.4% hace rato que revisaba, hace unos minutos, y esto implica que está por encima de las 40,000 unidades. Los comentarios del FED también influyeron en que los mercados se impulsarán, pero también no quedan de lado el mensaje del próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y del presidente electo, que ayer volvía a comprometerse a no hacer expropiaciones, la autonomía del Banco de México, etcétera. Que por cierto, el Banco de México hace un ratito acaba de dar su informe trimestral de inflación y ubicó el rango de crecimiento de la economía para el otro año entre 1.7 y 2.7. Anteriormente estaba entre 1.8 y 2.8, es decir, no es nada significativo. También se dio a conocer que el viernes a las 6 de la mañana el presidente Enrique Peña Nieto, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y Donald Trump firmarán el TEMEC allá en Buenos Aires en el contexto de la reunión del G20, lo cual permitirá que el tratado pues siga avanzando en su proceso legislativo en los 3 países. Por otro lado, Yuri, en temas corporativos, en un momento en que se está intensificando la competencia de transporte por medio de aplicación con la llegada de Didi a México, que es de origen chino Didi, Uber anunció varias soluciones en México. La primera se llama Uber Cash, mediante la cual los usuarios pueden depositar en una cuenta en la plataforma para realizar viajes o hacer pedidos en Uber Eats de manera posterior. Con ello, Uber puede darle la vuelta un poco a la prohibición que hay en la Ciudad de México en cuanto al cobro en efectivo, que es un tema muy contencioso. También presentó un sitio de internet para pedir Uber desde una computadora, es decir, ya no tendrás que tener únicamente un teléfono celular. También presentaron Asterisco Uber, y ahí puedes llamar. Hay que ver, porque seguramente va a haber observaciones con respecto a los temas de seguridad. Dicen que van a cruzar los datos con la Secretaría de Gobernación para que todo siga muy seguro, pero vas a marcar Asterisco Uber y ya vas a poder. Y además también hicieron una alianza con los Oxxo, que son muchísimos, 17,000 en México, y Walmart de México y Centroamérica, para que puedan recibir estos pagos en efectivo. Así que va a estar buena la competencia y qué bueno por nosotros los usuarios, porque pues van a competir por nosotros. Como debe ser. Como debe ser. Como debe ser, Rodrigo Pacheco. Muchas gracias. Gracias, Yuri. Antes de la pausa, vea esto, por favor. Es el momento exacto en que un taxi baja a su pasaje sobre las vías del tren. Ocurrió en la calle Felipe Carrillo Puerto, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El vehículo se detuvo a pesar de la advertencia del convoy, que alcanzó a frenar, por lo que afortunadamente nadie salió herido. Pero qué irresponsabilidad de este tipo. Esos son los que no deberían de tener licencia, fíjese, no los Uber, que luego los taxistas que son tan amañados y amafiados, pues luego van y les rompen sus coches porque no saben competir lealmente ellos, ¿no? Pero porque estos les vale sombrilla y se ponen a bajar pasaje ahí, como está usted viendo, a mitad de las vías del tren. Voy a hacer una pausa, para al regresar señalan tortura a detenidos en el caso Ayotzinapa. Ahorita le cuento.
Señalan tortura a 70 detenidos en el caso Iguala. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta en estos momentos una recomendación de casi 2,000 hojas que denuncia tratos crueles e imputados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El informe es presentado por el ombudsman Luis Raúl González Pérez. La verdad también ha sido una de las víctimas en el caso Iguala. No obstante las múltiples deficiencias que este organismo nacional documentó en el desarrollo de las investigaciones, en diversas ocasiones las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial o falsa, lo cual desorientó, confundió y generó incertidumbre en la opinión pública, propiciando que las víctimas fueran revictimizadas. Van a investigar la muerte del comisionado del INAI tras difusión de imágenes luego de su caída. El instituto consideró que se vulneraron los datos personales de Carlos Bonín y pidió a la Procuraduría Capitalina dar con el responsable. El suicidio es una línea de investigación, aunque la Procuraduría también contempla que haya sido un accidente. El INAI rechazó ocultar información sobre este caso. En fin, esto es todo el misterio que rodea a este caso, lo que ocurrió. Me siento muy honrado por la encomienda que se me ha otorgado como comisionado de este órgano garante. A la vez estoy consciente de la gran responsabilidad que he adquirido para servir a nuestro país. Así llegó Carlos Bonín a su cargo como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia hace 6 meses. Ayer murió tras caer desde el 5º piso en el edificio del instituto. A las 9 de la mañana, el comisionado de 38 años subió a fumar al roof garden del edificio. El presidente del instituto, Francisco Acuña, dijo que Carlos Bonín era el primero en llegar al trabajo, por lo que en el edificio había muy poca gente. De acuerdo con la investigación de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, el comisionado Bonín habría tropezado con unos cables colocados en el roof garden. Cayó 5 pisos hacia uno de los pasillos del instituto. Al momento de caer seguía vivo y fue apoyado por los servicios médicos del INAI. Luego fue trasladado al Hospital Ángeles del Pedregal, donde murió. La Procuraduría de Justicia investiga este accidente. Informó que los testigos y los primeros resultados de criminalística indican que nadie empujó al comisionado desde el roof garden y que habría muerto por los golpes que sufrió en la caída. Y en otros temas, Luis Videgaray, canciller todavía hoy es canciller, defendió la entrega del Águila Azteca a Jared Kushner, el yerno de Donald Trump y asesor en la Casa Blanca. Esta es la máxima condecoración que otorga México a cualquier extranjero. Tras las críticas, Videgaray señaló que sin la ayuda de Kushner no se habría logrado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En fin, ese tipo de declaraciones que estamos escuchando el día de hoy, entre la de Taibo y la de Videgaray, híjole, mejor voy contigo, Irán Hurtado, a darle una vuelta al mundo. Gracias, Yuri. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Así es, aquí le vamos a dar una vuelta al mundo en poquito más de 80 segundos. Empezamos en nuestro primer destino, allá en Rusia. Confirman reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin este sábado en Argentina en el marco de la cumbre del G20. Pese a la amenaza de Trump de cancelar el encuentro tras la crisis con Ucrania, el gobierno ruso informó que este tema podría ser parte de la agenda junto con el conflicto sirio, el programa nuclear iraní y también la crisis coreana. En más información del mundo, en Estados Unidos defiende Ivanka Trump uso de su correo privado. En entrevista con ABC News aseguró que no hay comparación con lo ocurrido con Hillary Clinton cuando ella era secretaria de Estado. There's no equivalency. All of my emails that relate to any form of government work, which was mainly scheduling and logistics and managing the fact that I have a home life and a work life, are all part of the public record. My emails have not been deleted, nor was there anything of
of substance, nothing confidential. Y por cierto, Ivanka Trump está invitada a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el próximo sábado. Mientras tanto, también allá en Estados Unidos, 10 años de prisión para el extesorero de Hugo Chávez. Vean nada más esta historia, ¿eh? Les comento, Alejandro Andrade fue acusado de lavado de dinero y sobornos en una corte en Florida. Se declaró culpable de recibir más de $1,000 millones entre 2007 y 2011. $1,000 millones. Y vean nada más lo ocurrido allá en Francia. Estiércol, eso era lo que volaba por la cerca, ¿eh? Esto arrojaron manifestantes a oficinas de Emmanuel Macron, del presidente. Los chalecos amarillos continúan con las protestas por el aumento de los combustibles. Pese a las movilizaciones, el gobierno anunció que mantendrán la política energética, pero van a ayudar a los sectores más afectados. Yuri, hasta aquí la información internacional. Regresamos contigo. Se están comiendo. Que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Bonito miércoles. Muchísimas gracias, mi querido Ira Mortado. Gracias, Yuri. Vamos a la pausa, pero al volver, ¿cuántos recibían los custodios del penal del Altiplano? O sea, ¿cuánto varo para dar privilegios al Chapo? Ahorita le voy a contar lo que se dijo hoy en Brooklyn. Y a la media, un resumen de volada. 19 cuerpos fueron incinerados en el basurero de Cocula. Se debe determinar si algunos corresponden o no a los 43 normalistas de Ayotzinapa, señala la CNDH en informe de casi 2,000 hojas. Que va en serio, Donald Trump amenaza con paralizar su gobierno si no le dan dinero para el muro. ¿Cuánto recibían los custodios del penal del Altiplano para dar privilegios al Chapo? En un momentito le contamos. Más de 100,000 campesinos en el Zócalo, calles aledañas al primer cuadro de la capital, se encuentran cerradas. Se reunirán Donald Trump y Vladimir Putin en el marco del G20 este sábado en Argentina, pese a la amenaza de Trump de cancelar el encuentro tras la crisis con Ucrania. Y hoy, Querétaro contra Cruz Azul en exclusiva por Imagen TV. Sobre México, sus calles y la nostalgia que habita en ellas. Una plática con Juan Villoro. Sobornos de hasta $40,000 se recibieron autoridades del Altiplano para brindarle beneficios y apapachos al Chapo Guzmán. Así lo reveló el Tololoche en el juicio contra el Chapo que se lleva a cabo allá en Brooklyn. Ángela González, yo me enlazo contigo, tienes más detalles. Así es, Yuri, te saludo desde las afueras de la Corte Federal de Brooklyn en el 8º día del juicio del Chapo Guzmán, donde continúan las declaraciones de este testigo estrella, Miguel Ángel Martínez Martínez. Él continuó hablando de cómo él fue la persona clave justamente para que cuando el Chapo Guzmán estuvo recluido en el Altiplano pudiese tener un teléfono celular. Habló de que se le hacían sobornos a las autoridades de la cárcel de entre $30,000 y $40,000 y que también no solamente tenía acceso a un celular, sino también a ropa especial, zapatos, chamarras, y también podía ver a sus 4 o 5 esposas que llegó a tener al tiempo en ese entonces. También relató que el gobierno de los Estados Unidos le ayudó en ese entonces con $30,000 y que aunque no quería ser parte de este caso, el hecho nomás de que esté aquí presente tiene un costo de cerca de $60,000 que lo paga el gobierno de los Estados Unidos. Y justamente se refirió a la lealtad que le tuvo al Chapo Guzmán en los años que trabajaron juntos. Y cito textual, dijo: nunca mencioné al señor Guzmán, nunca le fallé, nunca lo robé, nunca lo traicioné, cuidé de toda su familia y lo único que recibí de él fueron 4 atentados sin haber dicho nada. Yuri, otra de las cosas que se refirió este testigo fue a cómo ellos tenían la idea de que los iban a arrastrar en algún momento sus conversaciones y por esta razón se referían a todo en clave. Esa es la información que tengo hasta el momento desde las afueras de la Corte Federal de Brooklyn. Yuri, paso contigo al estudio.
Te agradezco mucho, Ángela González, desde la corte en donde el Chapo Guzmán está siendo juzgado. En libertad quedó el exdirector del penal del Altiplano, acusado justamente de la fuga del Chapo en 2015. Un tribunal federal determinó que faltan elementos para procesarlo. Valentín N. estuvo pues aproximadamente 3 años preso en el penal federal del Rincón, allá en Tepic. Y en otros temas, la cobertura del 911 debería ser igual que en cualquier otro país. Sin embargo, en algunos estados las emergencias de plano deben cumplir con un horario. O sea, no se le ocurra tener alguna si no es en horario laboral del 911. Esta es la segunda entrega del reportaje especial de Abraham Nava. A Paseo el Alto, en Guanajuato, vive una ola de violencia. El año pasado hubo 61 ejecuciones. En lo que va del 2018, más de 40 según cifras oficiales. Por si fuera poco, en algunas comunidades como Terrero, las llamadas al 911 no son atendidas después de las 9 de la noche. Digamos, ya de 9 en adelante, si yo les marco, tengo una emergencia, me han negado el apoyo, no se presentan. Ajá. A veces me dicen, sí, vamos a mandarlo, pero no me mandan el apoyo, no lo he tenido. Según la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los gobiernos federal, estatal y municipal deben realizar trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su red. Esto no se traduce en la rápida atención de emergencias. México y los habitantes de este país sí nos merecemos saber en qué situación están nuestras corporaciones para que, basándonos con un diagnóstico claro y certero de dónde estamos parados, podamos establecer metas claras, medibles y realistas de qué tanto debemos de hacer para mejorar las capacidades de respuesta. Sí, yo llamé al 911. La emergencia era que había un hombre agrediendo a una mujer en la calle. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el caso? ¿Quién es el agresor? ¿Cuál es la relación del agresor con la víctima? ¿No? ¿Es su esposo? Efectivamente es su esposo. Le puedes preguntar si es su esposo. Entonces estuvimos como 3-4 minutos en la línea antes de que me dijera, bueno, ¿en qué lugar está ubicado? La patrulla nunca llegó. ¿No? Y en un país con este nivel de feminicidios y de violencia hacia las mujeres, yo hablo específicamente de este caso, ese es un mensaje muy grave, ¿no? O sea, teníamos que haber parado todos esa situación y el 911 no nos dio respuesta. Por un intento de robo, el señor está muy agresivo, muy drogado, se quiere ir y pues aquí la patrulla no llega, el 911 no da razón. De hecho, les hablamos como 4 o 5 veces. La última vez estaban hasta riendo. Pasaron 45 minutos antes de que llegara la unidad. Creo que llegaron porque había muchísima gente en la calle impidiendo el paso. Debido a la gente que se acumuló y que varias personas como que ya lo habían visto rondando la zona y había hecho algunas que otras fechorías, yo creo que sí podía haberse suscitado que lo golpearan o una situación similar. Tener un solo número es una gran ventaja, pero es solo un paso de los muchos que tenemos que dar para mejorar la calidad en el servicio en la atención de las emergencias en el país. Creo que sigue siendo una buena institución, sigue siendo un buen número de emergencias, solo que necesitan mejorar la respuesta de la rapidez y los protocolos. Para Imagen, Abraham Nava, con información de Adriana Luna en Jalisco y Luis Negrete en Guanajuato.
marcha de organizaciones campesinas. Más de 100,000 personas se encuentran en estos momentos en el Zócalo para celebrar el aniversario de la promulgación del Plan de Ayala. También piden más recursos para el campo. En este momento se encuentran cerrados los accesos del metro Zócalo, así como las calles aledañas al primer cuadro. Por la mañana la marcha ocasionó caos vial y cierre de algunas estaciones de las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús. Prepa 2 continúa en paro. Personal administrativo y docente se encuentra fuera de las instalaciones mientras los estudiantes realizan una asamblea al interior del plantel. Las clases se van a reiniciar mañana. Adri Treviño, cuéntanos cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Jarabe 44 EXP de Vic, lo mejor de la miel y un expectorante para aliviar tos con flemas, presenta. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un día lluvioso con descenso de temperatura se ha presentado hacia el occidente del país, condición que comienza a extenderse hacia partes del centro y del oriente. No se descarta la presencia de nieve o aguanieve sobre zonas montañosas y veremos ahora cómo estarán las condiciones en cuanto a lluvia. Lluvias muy importantes hacia gran parte del occidente. Durante esta tarde y noche se estarán incrementando, como ya lo platicábamos, hacia partes del centro, del oriente, algunos puntos del sur y también se extiende hacia algunos puntos del noreste. Hay que tomarlo en cuenta, hay que salir muy bien abrigado y manejar con mucha precaución. Veremos específicamente cómo estarán las temperaturas el día de hoy en algunos puntos del país. Ensenada con 20 grados centígrados, cielos parcialmente nublados. Tijuana sí hay probabilidad de lluvia con una máxima de 20. La Paz con 26, esta noche una mínima de 19 grados. Culiacán con 29, lluvias para Zacatecas con una máxima de 9 grados centígrados y esta noche tan solo una mínima de 7 grados. Durango totalmente nublado con 16, 17 grados para Saltillo, Monterrey, Nuevo León también con probabilidad de algunas lluvias en el transcurso de las próximas horas y 18 grados centígrados. Reynosa con 22 y Tampico alcanzando 21 grados. Hacia la porción media, Pachuca con 16, Ciudad de México 19 grados, igualmente para Tlaxcala y Puebla. Cuernavaca también con probabilidad de lluvia y una máxima de 20 grados. Toluca tan solo una máxima de 15, esta noche una mínima de 9. Morelia, León y Aguascalientes también con probabilidad de precipitaciones, tómelo en cuenta. Guadalajara 16 grados centígrados, Colima con 21 y para Tepic 18 grados. Hacia la porción del oriente y sur, Jalapa con 17 grados centígrados, también con lluvia. Se extiende también hacia Acapulco en el transcurso de esta noche con una máxima de 29 grados. Oaxaca alcanzando 25, el puerto de Veracruz igualmente, Tuxtla Gutiérrez con 27 grados, Villahermosa totalmente nublado, igualmente para Cancún, Mérida alcanzando 27 y para Campeche esperamos cielos parcialmente nublados con una máxima de 28 grados centígrados. Yuri, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regresamos contigo al otro lado del estudio. Jarabe 44 EXP de Vic, lo mejor de la miel y un expectorante para aliviar tos con flemas, presentó. Muchas gracias, mi Adri. Vamos a la pausa para regresar la entrevista que hice a Juan Villoro en la FIL Guadalajara. La Ciudad de México, sus historias, su gente, son los protagonistas del Vértigo Horizontal, este nuevo libro de Juan Villoro. Platiqué con él allá en Guadalajara. Se está llevando a cabo la fila, así que si andan por allá, chequen lo que hay porque todo vale muchísimo la pena. Aquí mi conversación con Juan Villoro. Por supuesto, en este desfile de estrellas internacionales de la literatura, de las letras y el pensamiento, nuestra estrella mexicana, Juan Villoro. Qué placer y qué privilegio poder platicar contigo de este nuevo libro que estás presentando ahora. Desde el título, como siempre, Vértigo Horizontal. El vértigo horizontal, el que se siente así, en piso parejo. Efectivamente, Yuriria, porque nosotros pensamos muchas veces que el vértigo te da cuando te asomas al abismo, hacia abajo. Pero las grandes extensiones del planeta, como por ejemplo la Pampa, de donde surge esta primera expresión de un escritor francés que vio la Pampa y dijo, no, esto es un vértigo horizontal, o la Ciudad de México, que ha sido tan extendida, una ciudad de una marea de casas bajas, ¿no?, que ya está cambiando, pero que durante mucho tiempo para nosotros representó, o al menos para mí, este vértigo horizontal. Este libro en donde pues son una serie de crónicas de la pluma extraordinaria, inigualable de Juan Villoro, justamente va sobre la Ciudad de México, pero en realidad, y es inevitable, al final
va sobre todo México. Sí, de alguna manera una ciudad es espejo de un país, y más la Ciudad de México, que tiene el nombre incluso del país. O sea, cuando tú estás en Toluca, en Pátzcuaro, donde sea, y dices voy a México, te estás refiriendo a que vas a la ciudad. Ya estás en el país, pero ir a México es ir a la ciudad. Entonces, esta ciudad que ha tratado de condensar el país entero, pues tiene muchísimos aspectos que lo reflejan en su conjunto. A veces, por supuesto, es una prepotencia chilanga pensar que fuera de México todo es Cuautitlán, pero bueno, pero sí es un microcosmos suficientemente interesante para dedicarle un libro. Oye, Juan, hay poetas que dicen, uno es de donde llora, pero Juan Villoro decide decir no, uno es de donde recoge la basura. Y parecería que no, pero es de una profundidad, desde una profundidad que arranques este libro con eso. Sí, yo creo que las cosas que verdaderamente te duelen, que te gustan, te interesan, te afectan, son cosas de las que te haces cargo. Lo hemos visto en los terremotos, los habitantes de la Ciudad de México, cómo pues ese tiradero terrible que queda, nosotros nos hacemos cargo de nuestros desperdicios y decimos, somos de aquí, somos los pordioseros de la gloria, no vamos a hacer grandes hazañas, o nuestra única hazaña es recoger todo este tiradero. Yo creo que eso lo vivimos con nuestros hijos, o sea, la suciedad de los hijos es nuestra, nosotros nos hacemos cargo de eso, y lo mismo podemos pensar con una ciudad. Pero te sirve de pretexto esto también a ti, a Juan Villoro, para meterte a explorar el basurero y las suciedades que también tenemos los mexicanos, no solo los chilangos, ¿no? No, desde luego, hay cosas terribles que y no nada más nos las afectan. literales, No. también las figuradas, ¿no? Sí, hay muchas cosas que nos afectan, que son tremendas, y pues por ejemplo aquí en el libro hay un pasaje sobre los niños de la calle. Yo pude hablar con muchos de ellos, te cuentan unas historias que son pero verdaderamente devastadoras. Eso forma parte de nuestra ciudad, niños que viven en una alcantarilla, que están ahí durante mucho tiempo, niñas que pueden ser víctimas de terribles abusos. Entonces hay esas partes muy dolorosas, y también hay una celebración de lo que es vivir en un lugar tan estimulante como la ciudad, a pesar de todos sus defectos. Voy a detenerme en una de sus estaciones. México es un sitio tan adicto a la tradición que acepta el cambio solo para cultivar la nostalgia. Eso nos pasa mucho, hacemos grandes transformaciones y entonces empezamos a extrañar lo que había antes, y la Ciudad de México es una manera de extrañar lo que hubo. Ahora la película Roma, por ejemplo, nos ha enfrentado de manera maravillosa a la resurrección de una ciudad que conocimos en los años 70 y que de pronto aparece como en un sueño en la pantalla. Yo creo que ese sueño está en la mente de todos nosotros, los que hemos vivido en la ciudad, que tenemos la ciudad que nos consta, pero también la del recuerdo, ¿no? Entonces todas las transformaciones mexicanas siempre te dejan como un espacio del recuerdo que a veces sigue siendo más importante que lo que ya existe. Pero déjame hacerte una provocación, que en realidad es regresar a tu propio texto. Sí. En realidad no nada más nos hablas de la ciudad, nos hablas de la psique del mexicano. Pones como ejemplo cuando México decidió votar nuevamente por el PRI después de haberlo echado tras 71 años en el poder. Y después dices, de música de fondo siempre está la canción de y volver, volver, volver. Sí, hay muchas veces la tentación de que el cambio te va a llevar también a un momento previo. O sea, lo vimos con la alternancia democrática, con Vicente Fox, que de pronto llega un cambio, pero que en alguna medida va hacia el pasado también, incorpora el pasado antes de la Revolución Mexicana. O sea, al fin se acabaron los gobiernos revolucionarios, ahora viene el México de las familias decentes, conservadoras, católicas, y vamos a tener otro tipo de país, ¿no? Y el presidente se despide en sus actos diciendo que Dios los bendiga. Entonces, pues como si no hubiera sucedido la Revolución Mexicana o incluso la Reforma, ¿no? Hay una tentación de pasado. Y ahora vivimos otro cambio que también pues nos remite a instancias previas, ¿no? Al echeverrismo o algunas instancias pienso previas. En este momento y de bote pronto en el Bester Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y en este regreso de cosas que parecían superadas y que de pronto tú dices, bueno, pues tenemos otra vez un partido que es el partido que va a gobernar el país, ¿no? Y bueno, a veces los cambios mexicanos incorporan zonas del pasado que parecían superadas, pero que por lo visto seguimos necesitando o que no podemos desprendernos de ellas. Bueno, ya está a la venta, no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República. Partes, sí. Lo podemos encontrar ya en todos lados. Eso esperamos. Muchas gracias, Juan Villoro. Como siempre, un placer y un privilegio poder platicar contigo. El mejor libro que ha escrito Juan Villoro, dicho
por prácticamente todos sus colegas. Y vaya que es mucho decir, porque todos los libros de Villoro son una delicia. Así que no hay que perderse este vértigo horizontal. Voy a la pausa, pero al regresar los gallos en la liguilla, en exclusiva hoy por Imagen Televisión. Al volver, los detalles. Bienvenidos a Showbiz, en donde les platico que Woody no para su promoción de Toy Story 4. Resulta que Disney Pixar lanzó el nuevo póster de la cuarta entrega de la saga, en el que aparece el entrañable vaquerito y la participación de Kenny Reeves se suma a la historia que se estrenará en julio de 2019. Interpretará a un juguete similar a Buzz Lightyear. Y avanza la demanda contra Miguel Bosé. Sí, su expareja Nacho Palau solicita derecho de ver a sus hijos y reclama sus derechos por las sociedades participadas. O sea, el dinero, los chuchulucos, por los 25 años de relación que tuvieron. Al momento no hay declaraciones de parte de Bosé, ya que su última aparición pública fue en los Grammys Latinos el pasado 15 de noviembre. Esperemos que se arreglen, porque si no, este escándalo mediático. Y sobre todo los que sufren son los 4 hijos que ahorita están separados, 2 con Miguel y 2 con su expareja. Y bueno, Amanda Bynes reaparece. La exestrella infantil ya está rehabilitada de su adicción a las drogas y depresión. En entrevista para Paper Magazine, la actriz asegura que está lista para volver a Hollywood. Y tras 5 años de tratamiento y de enfrentar problemas con la ley, afirma que no le tiene miedo al futuro, lo cual nos da muchísimo gusto porque hay que enfrentarlo, pues sí, con lo que tiene uno, que son las armas y la seguridad que tiene ella hoy en día. Es todo por hoy. Entrega Comité Nacional de Foros de Salud propuesta a Andrés Manuel López Obrador. Esperan reunirse con él para analizarla. El objetivo es establecer un sistema de salud integral y resolutivo durante la próxima administración. La proposición es resultado de 32 foros de consulta que se realizaron en todo el país. En ella se considera prioritario optimizar recursos destinados a la salud para lograr atención médica de calidad. Y bueno, suspenden clases en la Normal de Ayotzinapa por amenazas de un grupo delictivo. Piden al gobierno de Guerrero mayor seguridad para trabajar y recibir su aguinaldo, pues temen que les pueda ser robado. Ya nos vamos, yo soy Yuridia Sierra y se cierra esta emisión aquí en Imagen Televisión. Yo lo espero a las 9 de la noche en Imagen Radio, ya saben, y mañana a las 2 aquí en el 3. Mientras tanto, provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.